de los datos. Entonces, una vez sacado el promedio, podemos calcular los desvíos de cada uno de los valores. Y esos desvíos se elevará al cuadrado. En este caso, 10 menos 11.2 al cuadrado. Entonces, cada uno de esos valores. Para 10, 1.4, 44, 004, 064 y 3.24. Entonces, este procedimiento ya lo habíamos realizado en el anterior. Pero para el ejemplo que estamos manejando ahora, para el tratamiento A, estos son sus datos. Estos son los datos, ordenados aquí de mayor a menor, de menor a mayor. Y para calcular los desvíos, previamente el promedio de todos los datos. Y 10 menos 11.2 igual tanto elevado al cuadrado 1.44. 10 también menos 11.2 elevando al cuadrado 1.44. 11 menos 11.2 igual tanto elevando al cuadrado 0.04. 12 menos 11.2 igual tanto elevando al cuadrado 0.64. 13 menos 11.2 igual tantos elevará al cuadrado 3.24. Sé que son los coeficientes de Shapiro-Wilks, coeficientes, entonces hay que ir a la tabla de Shapiro-Wilks. Para entrar a la tabla de Shapiro-Wilks, ¿qué se debe conocer? ¿Qué datos debemos conocer? Para entrar a la tabla de Shapiro-Wilks, para sacar los coeficientes. El número de datos. Número de datos. ¿Cuántos datos tiene el tratamiento A? En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, N va a ser igual a 5. Si son 6, con 6. Si es 7, N va a ser 7. Entonces, ya sabemos que N es 5. Con ese valor, vamos a la tabla de Shapiro-Wilks para sacar estos valores de aquí. Entonces, la tabla de Shapiro-Wilks, que también ustedes ya tienen, seguramente ya lo tienen ustedes impreso. Esas tablitas hay que tenerlo en mano. Entonces, estos son los coeficientes del estadístico de Shapiro-Wilks. N, ya sabemos cuántos datos son, 5. Entonces, estos tres valores hay que sacar, hay que registrar 0.66, 46, 0.24, 13, 0.000. Estos tres valores hay que registrar en el cuadro anterior. ¿Entendido? Entonces, de aquí, de los coeficientes, esta es la tabla de coeficientes, porque hay otra tabla de Shapiro-Wilks que son para los tabulares, ¿no? Entonces, para los tabulares hay que sacar de la distribución del estadístico. En este caso, estamos sacando los coeficientes solamente, ¿no? Entonces, estos tres datos. Esos tres datos se registran. Aquí hay que registrar los tres datos. 0.6872, 0.1677 y los otros que son 3, ¿no? 0. Y haciendo los cálculos vamos a tener la resta de x1 menos x2, 3, 2. Y b, que es el producto de 0.68 por 3. 0.1672 por 2, que eso también lo hemos hecho ya. Entonces, una vez concluido, como aquí es 0, 0, todo eso se va a anular, ¿no? Entonces, necesitamos los totales de los desvíos y los totales de B, 2.397. Reemplazando en la fórmula de Shapiro. ¿Sí? Inge, disculpe que le interrumpa, pero en la prueba de Shapiro-Wilks sale 0.6646 y 0.2413. ¿Para este tratamiento? Sí, Inge, no sé si me estoy confundiendo. Estamos haciendo para el tratamiento A.
Recién estamos haciendo, ¿verdad? ¿O ya hemos hecho esto? Estamos en el tema de diseño completamente al azar. No estamos en comparación de medias para dos grupos. ¿Cómo es? A ver, hay dudas aquí. Hola. ¿Cómo es los demás? Hola. Inge, le Sí. decía entrando a la tabla con el número de datos. Ya. Estos valores C. Sí, eso le decía Inge. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. N es 5. Entonces vamos a la tabla. Puede ser que estos tabulares estén mal, dice la compañera. N5. Entonces serían estos valores. N5. Coeficientes de Shapiro-Wilks. Estos tres valores. Esos tres valores. Que deben ser estos. Sí, Inge. Sí, Inge, están mal, esos datos no son. Ya, muy bien. Corrijan entonces. El primer valor, ¿cuánto es? 0.6646. Ya, ve. Corrijan. $0.66. 46. 46. El segundo valor. 0.2413. 0.2413. El de abajo es 00, ¿verdad? Pueden anotar también, igual no hay ningún problema. 0.0. Ya. Entonces ya tenemos corregido. Ahora, las diferencias. 13 menos 10, 3. 12 menos 10, 2. 11 menos 11, 0. Aquí sería también, ¿no? 0. Muy bien. Multiplicamos. 0.6646 por 3. ¿Cuánto da ese valor? 1.99. 1.99. Corregimos entonces. 1.99. 0.2413 por 2. 0.4826. 0.4826. Vayan verificando. Está bien, Inge. 0 por 0. 0. Muy bien. La sumatoria. La suma de B. ¿Cuánto da esta suma? 1.99 más 0.4826. 2.4726. 2.4726. La suma de D. 1.44 más 1.44 más 0.0464, 3.24. ¿Cuánto da? 6.8, ¿está bien? Hola. Sí, Inge, está bien. Ya, muy bien. Entonces reemplazamos.
Shapiro-Wills al cuadrado, 2.473. Aquí vamos a redondear con 3 decimales. 2.473 dividido al cuadrado, ¿no? Hay que elevar al cuadrado, dividir entre 6.8. ¿Cuánto da ese valor? Inge, una consulta. En estas pruebas, ingeniero, ¿vamos a trabajar con 2 decimales? Aquí en estos hay que trabajar con 3 porque la tabla que estamos utilizando de comparación, el tabular tiene 3 decimales. Entonces lo mejor es trabajar con 3. Si encontramos una tabla por ahí que tiene 2 decimales, entonces trabajar con 2. Entonces, para no tener dudas, para aceptar o rechazar la hipótesis. Gracias. Ya, mucho también depende de eso, del tipo de tabla, porque hay algunas tablas manejan hasta con 4 decimales, ¿ven? Entonces, es mejor mantener de acuerdo al número de decimales que tiene la tabla. Toda esta operación, ¿cuánto sale entonces? 2.473 al cuadrado dividido entre 0.899. 0.899. Verifiquen. Sí, sale, Inge. Y está bien, Inge. Muy bien. El tabular. ¿Cuánto sale el tabular? Entonces vamos a la distribución de Shapiro. A la misma tabla vayan, pero ya no a los coeficientes, sino al otro. Entran en la vertical con n igual a 5. Al nivel del 5%, ¿cuánto es? Tabular. ¿Alguien ha encontrado? ¿Alguien ha sacado el tabular? Hola. La tabla de Shapiro-Wills. Ya en la anterior clase hemos manejado esa tabla. Ahora van a ir a la distribución, a la tabla de distribución de Shapiro-Wills, ya no a los coeficientes. N5, bajan hasta 5 en la vertical. Y hacia la derecha recorren hasta el nivel del 0.05%. Es 7.762. 762. 7.62. Verifiquen. Está bien, Inge. Ya, muy bien. Entonces aplicamos las reglas de decisión que dice que si el Entonces aplicamos las reglas de decisión. ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Ya tenemos. Si el calculado dice es menor, vas a rechazar. No es menor, por tanto, no rechaza, ¿no? Entonces estaríamos llegando a la conclusión de que el tratamiento A proviene de población con distribución normal. Ahora, hay que aplicar el mismo procedimiento para los otros tratamientos, para el B, para el C, para el D, etcétera, etcétera. Si son 5 tratamientos, para los 5 hay que aplicar, ¿no? Entonces aquí dice ya aplicando el mismo procedimiento a los tratamientos B, C, D, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, todos los tratamientos provienen con distribución normal o tienen distribución normal. Entonces, de acuerdo a la prueba gráfica y analítica de normalidad, los test obtenidos con las dietas A, B, C, D provienen de población con distribución normal. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Perdón. Entonces, aquí solamente hemos hecho la prueba de Shapiro-Wills para el tratamiento A. Para el tratamiento B hay que hacer lo mismo, solamente hay que cambiar los datos aquí, ¿no?
Para B igualito, para C igualito, para el D igualito. El mismo procedimiento. Y aplicar las reglas. Pero aquí ya nos dicen que ya se han realizado esas pruebas, B, C y D. Se ha llegado a la conclusión de que también los datos que se han obtenido con sus tratamientos tienen distribución normal o provienen de una población con distribución normal. Ya, entonces hemos hecho la prueba de normalidad, tanto su gráfico como la prueba analítica. Ahora vamos a hacer la prueba de homogeneidad de varianzas. El otro supuesto, prueba de homogeneidad de varianzas. Esta prueba también se la puede realizar gráficamente y analíticamente. Gráficamente, para la homogeneidad de varianzas, el gráfico box plot. El box plot. O cajas y bigotes también se llama ese gráfico. Box plot o cajas y bigotes. Y la prueba que vamos a utilizar como prueba analítica, vamos a utilizar la prueba de Levin. Entonces, esas dos pruebas, box plot y Levin. Hipótesis, entonces. Las varianzas de los datos obtenidos con las dietas A, B, C, D son homogéneas. Entonces, porque aquí ya son 4, ya son. En la anterior que habíamos estudiado eran 2 grupitos, no nada más, ¿no? 4, pueden ser 3, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Y la alternativa que las varianzas de los datos obtenidos con las dietas son heterogéneas o diferentes. Toda prueba requiere ser verificado, comprobado. Primero vamos a verificar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula mediante el gráfico box plot. Y luego vamos a hacer la prueba analítica de Levin para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Prueba estadística, entonces. La prueba gráfica que vamos a utilizar va a ser el box plot. Para realizar este gráfico también vamos a recurrir al paquete Excel. ¿Y cuál es ese gráfico? Tiene esta característica, ¿no? Box plot para tratamientos A, B, C y D. La serie 1, la serie 2, la serie 3, serie 4. Tratamiento A, B, C y D. Entonces tenemos aquí sus gráficos. Estos son los gráficos box plot o cajas y bigotes, porque aquí tienen unas colitas que se asemejan a bigotes, por eso lo han llamado también así, ¿no? Cajas y bigotes. Ahora, en este gráfico, ¿qué es lo que vamos a analizar para sospechar si tienen o no tienen varianzas homogéneas o iguales o semejantes, ¿no? En cada gráfico aquí hay una línea media. Hay una línea que divide. En toditos los tratamientos. En esta línea es la mediana. Esta es la mediana. En algunos de los casos coincide con el punto central. En algunos un poquito desplazado hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Pero si vemos, tanto por encima como por debajo, desde las colitas también, vamos a ver de que no hay mucha variación. Miren, este casi está dividiendo en partes iguales. Este también casi un poquitito desplazadito, ¿ve? Este otro está de igual manera. Este también, ¿ve? Es un poquito que tiene un desplazamiento. Pero observando ese comportamiento, la distribución que hay tanto por encima como por debajo de esta línea, casi son iguales. Por tanto, podemos sospechar de que sí, los 4 tratamientos tienen varianzas homogéneas o varianzas iguales.
Pero los gráficos habíamos dicho que siempre son algo subjetivo, ¿no? Cada quien puede interpretar a su manera. Es posible de que alguien diga, bueno, este está un poco más desplazado. Ese desplazamiento hacia arriba puede ocasionar de que las varianzas no sean iguales, ¿ve? Entonces, para salir de dudas, siempre es bueno aplicar una prueba analítica. Y aquí la prueba que vamos a utilizar va a ser la prueba de Levin. Entonces, esto es el gráfico. ¿Y cómo se construye este gráfico? También con la ayuda de Excel. Vamos a ver cómo podemos ver este gráfico para poder realizarlo. Bueno, aquí no aparece el cursor. Para realizar el gráfico, boxplot o cajas y pivots para los tratamientos A, B, C, D, lo primero que se debe hacer es bloquear o enmarcar toda la información. Un clic en la pestaña insertar o menú insertar y aquí disponemos diferentes herramientas para realizar los gráficos. Vamos a utilizar esta herramienta, un clic y seleccionamos cajas y bigotes. Otro clic y aquí ya tenemos el gráfico de cajas y bigotes o gráfico boxplot, que a esto se le puede ir editando. Un clic en diseño rápido y aquí podemos elegir todos los modelos de gráficos que se disponen. Podemos ir por este gráfico, un clic. Para el título, en agregar títulos, podemos elegir encima del gráfico. Otro clic. En esta otra banda tenemos también otras plantillas disponibles, que pueden ser esta, pueden ser este otro. Entonces uno ya va eligiendo cuál de las plantillas le conviene. Podemos elegir esta plantilla. Como podemos ver, tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C y D, que están diferenciados por los colores. Entonces, de esta forma se van construyendo los gráficos boxplot. Y agregamos el título a este nuevo formato. Para colocar el título, un clic, otro clic y aparece el cursor. Esto podemos borrar. Y aquí colocamos, este es el gráfico boxplot. Boxplot para los tratamientos A, B, C, D.
esta forma se van construyendo los gráficos. Podemos ir estirando un poquito para que entre todo. Y el gráfico de cajas y bigotes o box plot para los tratamientos A, B y CD. Aquí ya lo podemos editar. Aquí tenemos desde 0 hasta 5. Podemos hacer desde 9, igual que en los anteriores casos. Entonces damos un clic en el eje Y, otro clic para que pueda salir la herramienta que requerimos. Entonces desde 0 el valor mínimo está más o menos en 10, podemos utilizar 9. Suprimimos, intro o enter. Algo más que podamos hacer en este gráfico, bueno, ya todo lo demás corresponde a la parte de edición. Entonces de esta forma se construyen los gráficos box plot para los tratamientos, si son 3, 4, etcétera, etcétera. Y ahora lo único que queda es hacer la interpretación. Aquí en lo gráfico podemos observar que todos casi tienen en la misma proporción de distribución, tanto por encima como por debajo de esta línea que corresponde a la. En estos otros de igual manera podemos ver que están por encima y por debajo casi en la misma proporción. Por tanto podemos sospechar que gráficamente existe igualdad o homogeneidad de varianzas entre los 4 tratamientos, por lo que no es posible rechazar la hipótesis nula. Ya, entonces como hemos podido ver de que a través de la aplicación de Excel podemos hacer estos gráficos rápidamente y solamente quedaría hacer la interpretación. En la prueba de analítica vamos a hacer la prueba de Levin, también para saber si hay o no hay homogeneidad de varianzas. Entonces esta prueba de Levin, para eso vamos a elaborar 2 cuadros. El primer cuadro que corresponde a los datos obtenidos, ¿no? Del tratamiento A, del tratamiento B, tratamiento C, del tratamiento D. Estos son los datos que se han obtenido del experimento. Ahora, en el segundo cuadrito, es un cuadro auxiliar que dice tabla de desvíos en valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que no se consideran los signos. Es posible de que hayan signos negativos, pero los signos negativos no tienen validez en este caso. Vamos a considerar el valor absoluto. Tabla de desvíos, dice. Entonces aquí vamos a registrar todos los desvíos de cada uno de estos datos. ¿Cuánto es el desvío de 12? Entonces anotamos en el tratamiento A todos los desvíos de cada uno de estos correspondientes al tratamiento B, al tratamiento C igualito. Entonces estos datos debemos expresarlos en forma de desvío con respecto a su promedio, Por tanto, debemos calcular los promedios de cada uno de los grupos. ¿Cuánto es el promedio del tratamiento A? Entonces debemos sumar. Todito esto sumamos, dividimos entre 5. Este también entre 5, porque todos tienen el mismo número de repeticiones. Promedios entonces. ¿Cuánto es el promedio del tratamiento A? 11.2. 11.2, ¿ya hay un valor? Promedio de B, del tratamiento B. Promedio de 16. Tratamiento C. Promedio 20.
D. Promedio. 16. 16. 15.8. Ya, muy bien. 15.8. Perdón. Pues ya tenemos los promedios de cada uno de ellos, entonces empezamos a registrar aquí los desvíos. 12. ¿Cuánto es su desvío de 12? Pues registramos aquí en valor absoluto. 12 menos 11.2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿12 menos 11.2? 0.8. 0.8, muy bien. 10 menos 11.2. El siguiente valor es 10. Menos 1.2. Entonces registramos en valor absoluto. O sea, el signo desechamos. 0.2 del 11. 0.2, muy bien. 1.8 del 13. 1.8. Registramos. Y 1.2 del 10. 1.2, ya tenemos calculado esto. Pasamos al B, al tratamiento B, los desvíos. 15 menos 16 ahora. No. 15 menos 16, 1, ¿no? 0, el otro. El siguiente. 0, 16 menos 16, 0. 2, 8, 2. 0 y 1. 2. 20 menos 20. 0. 18. 2. Menos 20. 2. 22. Menos 20. 2. 21 menos 20. 1. 19 menos 20. 1. Muy bien. 1.2. 1.2. 1.8. 1.8. 0.8. 1.2. 1.2 y del 16. 0.2. 0.2, muy bien. Totales, ahora sí. Los totales de tratamiento A, B, C y D. Del cuadrito de los desvíos. Este cuadro es el que vamos a manejar para hacer todo el análisis. Este cuadro de los desvíos. Tratamiento A total, ¿cuánto es? 5.2. 5.2. B. 2 más 2. 4. C. 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 5. 5.2, Inge.
5.2. La suma total. 5.2 más 4 más 6 más 5.2. La suma total. 20. ¿Cuánto sale la suma total? 20.4, Inge. 20.4. A este 20.4 lo vamos a llamar gran total, con la letra G. Ese es el gran total. En cambio, estos son los totales de los tratamientos, totales de los tratamientos. Todo lo que esté aquí adentro son los datos observados, es los rojos. Y aquí son los totales de los tratamientos, total del tratamiento A, total del tratamiento B, del C, del D. Estos son los totales de los tratamientos. Y esto es el gran total, con la letra G, el gran total. O sea, la suma total de estos rojos nos da 24. Aquí hemos sumado los azules, me da 24, porque estos están viniendo de aquí, ¿no? Listo. Ya tenemos toda la tablita ya lista para empezar a correr. Empezamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es el factor de corrección. Factor de corrección. FC. Mayúsculas. Factor de corrección. El factor de corrección es igual a ¿qué? Al gran total elevado al cuadrado dividido entre N. Gran total tenemos calculado que es 20.4. N mayúscula. N es el número de datos observados. ¿Cuántos datos se han observado? Todos los rojos. Esos son los observados. Esos son los que hemos tenido en el experimento. Por tanto, G ya sabemos que es 20.4. N, ¿cuánto va a ser N? 20, Inge. 20, muy bien, porque son 20 datos los que hemos observado. Aquí tenemos 5 más 5 más 5 más 5, 20. Reemplazamos valores entonces. Factor de corrección va a ser igual a 20.4 elevado al cuadrado. 20 dividido entre 20. 38. ¿Y hay un valor? Ya, 20.81. Con dos decimales vamos a trabajar aquí en los cálculos, ¿ya? Pues ya tenemos el factor de corrección. Entonces no se olviden, factor de corrección, gran total al cuadrado dividido entre N. Este factor de corrección, a partir de ahora, vamos a calcular en todos los modelos factor de corrección, pero ya sabemos que es al gran total al cuadrado dividido entre el número de observaciones, o N. Factor de corrección. Suma de cuadrados totales. Segundo cálculo, suma de cuadrados total. Suma de cuadrados, dice, hay que sumar al cuadrado me dice ya. Suma de cuadrados totales. Entonces, la suma de cuadrados totales es igual a ¿qué? A la sumatoria de la variable, pero elevando al cuadrado, menos el factor de corrección. Factor de corrección ya se ha calculado, que es 20.81. Aquí dice suma de X. Hay que elevar al cuadrado, pero X sub I. Me dice suma de cuadrados totales. Los totales observados son estos datos. Para la suma de cuadrados totales hay que manejar estos datos rojos.
los observados. Tengo que sumar estos datos, pero me dice elevando al cuadrado. Por tanto, 0.8 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado más 1.8 al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado, toditos igual tantos, menos factor de corrección, que el factor de corrección es 20.81. Por tanto, la suma de cuadrados va a ser igual a ¿qué? A 0.8, aquí está 0.8 al cuadrado, más 1.2 al cuadrado, más puntos suspensivos, más el último valor, que es 0.2 al cuadrado, menos factor de corrección, que es 20.81. ¿Cuánto sale ese valor? Pues hay que sumar. Para la suma de cuadrados totales, no se olviden que hay que sumar todos los datos observados, hay que sumar, pero elevando al cuadrado cada uno de ellos. Menos el factor de corrección. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ha calculado ya? Aquí es a no equivocarse. Si aquí nos equivocamos, todo va a estar mal, todo va a estar mal. Lo único que se va a salvar va a ser las hipótesis, nada más. Si sacamos mal el tabular, de igual manera, todo va a estar mal a partir de ahí. Conclusión, recomendación, va a estar mal. Inge. ¿Sí? Me sale 8,79. 8,79, ya hay un valor. Verifiquen. ¿Está bien ese valor? Choquetellas, Jenny, ¿está bien ese valor? No está. Campos Ríos, Daniela. Tampoco. Inge, estoy sacando todavía. ¿Pero qué hora, señorita? Mire, ya está, ahorita va a ser hora de almuerzo. ¿Ante qué era? Inge, yo le dije el dato. Ah, ya, tú fuiste, entonces te registro aquí, muy bien. Alderete. No está. Inge, yo saqué 29.6. 29.6. Ahora sí que estamos en dudas. Henry, Choquetilca, ¿cuánto sacó? No está. Edgar Cruz. Tampoco. Jessica. Sigo sacando, Inge. Pero ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Mire, el examen ya va a terminar el examen. $29, y hay dos que han calculado. 8.79. Menos factor de corrección. Es posible que a ese valor que me han dictado de 29 no le están restando el 20.81. 8.79, está bien.
Ya, muy bien, porque dice menos el factor de corrección. Listo, ya tenemos dos datos calculados, factor de corrección y la suma de cuadrados totales. Eso no se olviden qué datos se están manejando. Esto es la base para hacer todito lo demás. Lo mismo tenemos que ir calculando, pero ya saben qué datos, qué valores hay que manejar. Ahora, el tercer cálculo va a ser la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados de tratamientos. Por tanto, tengo que manejar los valores del total de cada tratamiento. En otras palabras, esto, porque estos son los totales, ¿ve? Tratamiento A, su total, tratamiento B, total. Estos valores voy a manejar para el siguiente cálculo, para la suma de cuadrados de los tratamientos, 5, 2, el 4, el 6, el 5, 2, pero también sumando, elevando al cuadrado, vamos a hacer. No se olviden entonces, para los tratamientos, los totales, los de abajo, los azules, vamos a manejar. Vamos a cambiar de hoja. Suma de cuadrados de los tratamientos ahora. ¿Cómo vamos a calcular? Dice que la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a la sumatoria de los totales de los tratamientos elevando al cuadrado, dividido entre R. ¿Qué es R? Número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tiene? 5 repeticiones tiene. Cada tratamiento tiene 5. Tiene igual número de repeticiones. Cuando tienen el mismo número de repeticiones, se trata de un experimento balanceado. Parece que era pregunta de examen eso. Menos el factor de corrección. Reemplazamos entonces. 5.2, que es el total del tratamiento A, al cuadrado, más el total del tratamiento B, más el total del tratamiento C al cuadrado y el D. Dividido entre R. R, que es el número de repeticiones. 5 repeticiones tenemos cada tratamiento. Menos factor de corrección. $0,406. Y hay un valor. Menos factor de corrección. Me ha salido 0.406, Inge. Ya, muy bien. 0.41, ¿no? Con dos datos estamos trabajando, ¿no? Con 2 decimales. Ya, si trabajan con 3, entonces en todito aquí trabajando con 3. Listo, ya tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces no se olviden que para calcular la suma de cuadrados de los tratamientos se utilizan los totales de cada uno de los tratamientos. Y a esa suma hay que dividirlo entre el número de repeticiones, menos el factor de corrección. Suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados del error. Aquí son todos al cuadrado, por eso hay que elevar al cuadrado. Esta suma de cuadrados del error la vamos a calcular por simple diferencia, que dice que la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Estos dos datos ya los tenemos calculados. Vemos cuánto es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos, que es 0.41, que ya lo tenemos aquí. Reemplazando entonces, suma de cuadrados totales, que ha salido 8.79, menos de los tratamientos, que es 0.41. ¿Cuánto es el error? $8.38. Ya, muy bien. 8.38. Listo.
esos 3 cálculos necesitamos realizar. Una vez que hemos concluido con el error, organizamos en un cuadrito que se llama cuadro ANOVA o tabla ANOVA, que quiere decir análisis de varianzas. La característica del cuadrito es esta. La primera columna, que es a la fuente de variación. Fuente de variación. La segunda, grados de libertad. La que sigue, suma de cuadrados. Cuadrado medio. F calculado y el F tabular al 0,05. ¿Cuáles son las fuentes de variación del diseño completamente al azar? ¿Cuáles son las fuentes de variación? Las que hemos visto. En el modelo lineal hemos dicho, modelo lineal del diseño completamente al azar es igual a ¿qué? A Y más la media más el efecto de los tratamientos más el error. Ahí hemos dicho cuáles son las fuentes de variación de este modelo. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Tratamientos. ¿Cuál es la otra fuente? Error. Y el total. Ya, entonces no se olviden que esas son las fuentes de variación del diseño completamente al azar. Tratamientos, error, esos dos son las fuentes de variación. Grados de libertad. ¿Cómo vamos a calcular los grados de libertad? Para calcular los grados de libertad siempre hay que quitar 1. En este caso, para los grados de libertad, para los tratamientos, vamos a quitar 1 al número de tratamientos que estamos estudiando. ¿Cuántos tratamientos estamos estudiando? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos tratamientos son? 4. 4, A, B, C, D. Son 4 tratamientos. Si son 5, 5. Si son 6, 6. Entonces, para calcular los grados de libertad es igual a ¿qué? Número de tratamientos menos 1. ¿Cuántos tratamientos son? 4. Menos 1. 3 grados de libertad. Entonces no se olviden, grados de libertad, ¿cómo se calcula? Número de tratamientos, 4 tratamientos. Si son 5, 5 menos 1. Si son 3, 3 menos 1. Si son 7, 7 menos 1. Los grados de libertad del error vamos a calcular por simple diferencia, conociendo los grados de libertad del total. En total, ¿cuántas observaciones tenemos en el experimento? N, ¿cuánto es N? N. Ya hace rato ya hemos manejado N. Total, ¿cuántos datos observados tenemos en el experimento? 20, Inge. 20. 20 menos 1. 19. 19. Entonces, el total tiene 19 grados de libertad. Porque 20 menos 1, 19. 20 es el número de observaciones. Cada tratamiento ha tenido 5 repeticiones. ¿Ves? 5 más 5 más 5 más 5. 20 datos que hemos observado. 20 menos 1, 19. Este dice que es el total, o sea, la suma de esto. Por tanto, el error, ¿cuántos grados de libertad debe tener? Obligado, para que el total sea 19. 19 menos 3, 16, obligado, porque 16 más 3 es 19. Ya no se olviden los grados de libertad, cómo se está sacando.
para el diseño completamente al azar. Estamos en el diseño completamente al azar. Listo. Ahora aquí me dice suma de cuadrados. ¿Suma de cuadrados de quién? De los tratamientos. Eso ya hemos calculado. ¿Cuánto es la suma de cuadrados del tratamiento? Registramos aquí. ¿Cuánto es la suma de cuadrados de los tratamientos? Suma de cuadrado de los tratamientos. ¿Cuánto? 0,41. 0,41, aquí está calculado, ¿ven? Suma de cuadrado de los tratamientos, 0,41. Entonces vamos a ir registrando y ahí todos los datos que necesitamos para calcular esta tablita. Ahora, suma de cuadrados del error. 838, Inge. 838, porque aquí está suma de cuadrados del error. Entonces estamos ya rescatando todo lo que necesitamos. 838. Listo, eso necesitamos. La suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del error. Pero también podemos registrar la suma de cuadrado total. ¿Cuánto era la suma de cuadrados totales? 8, 79, que hemos calculado. Adelante hemos calculado es suma de cuadrados totales. 879. Porque esta suma también igual me tiene que dar 879, que es la suma de cuadrados totales. ¿Ven? Ahora calculamos los cuadrados medios. Los cuadrados medios no son más que varianzas. Aquí los conocemos como cuadrados medios, pero estos son las varianzas. ¿Y cómo se calcula la varianza? Suma cuadrática de los desvíos dividido entre los grados de libertad, o n-1, como sabíamos calcular en estadística básica. Suma de cuadrados dividido entre n-1. Para calcular aquí las varianzas, lo único que hacemos es dividir. Aquí está la suma de cuadrados dividido entre n-1, que son los grados de libertad. 0,41 dividido entre 3. ¿Cuánto es entonces el cuadrado medio de los tratamientos? 0,14. 0,14. ¿Ya hay un valor? 0,14. Ya, muy bien. Ahora necesitamos el cuadrado medio del error. Entonces, 838 dividido entre sus grados de libertad. ¿Cuánto es? 0,52. 0,52. 0,52. Listo. Entonces, esta es una varianza. Esta otra es varianza también. ¿Ve? Si divido esta varianza entre la otra varianza, estoy calculando, estoy haciendo la prueba de F. Porque la prueba de F hemos hecho varianza dividido entre otra varianza. ¿Ve? Entonces aquí está en un cuadrito, está organizadito nada más. Porque esta F yo lo puedo sacar aquí. F igual a la varianza dividido entre la varianza del error. Entonces, la prueba de F, ya sabemos que es varianza entre varianza. La varianza de los tratamientos, o sea, cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el error. 0,14 dividido entre 0,52. ¿Cuánto da ese valor de F? 0,27. 0,27. Muy bien, ya tenemos el F calculado. Ahora necesitamos el F tabular. El F tabular. Entonces vamos a ir a la tabla de F. Y para entrar a la tabla de F, si ustedes recuerdan, necesitamos los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y más el nivel de significación. ¿Quién va a ir al numerador? Hemos dividido esto entre esto. Entonces, 3 grados de libertad en la horizontal hasta 3 y bajar hasta 16 grados de libertad, que es el error, porque es esta ida al denominador. Entonces, entramos con 3 en la horizontal, bajamos hasta 16 grados de libertad y al nivel del 5%. ¿Cuánto es ese valor de F? 3 y 16 tenemos que entrar, con 3 y 16.
tabla de distribución de F. Aquí está, ¿ve? Grados de libertad del numerador. 3 grados de libertad. Bajamos hasta 16. Vamos a bajar hasta el 16. Bajamos. Aquí creo que no vamos a pillar. ¿Hasta dónde está en esta tabla? Hasta el 11 está. Entonces bajamos a la continuación. 3 grados de libertad. Aquí ya tenemos 12, 13, 14. Tenemos que bajar hasta 16 grados de libertad. Hasta aquí. Aquí está, 16. 3 grados en la horizontal, bajamos hasta 16 grados de libertad. Ahora aquí tenemos, en este grupo tenemos 1, 2, 3, 4 valores. ¿Cuál de estos voy a copiar? ¿Cuál de estos voy a registrar para comprobar? Cuando estábamos haciendo la prueba de homogeneidad de varianza para dos grupos, el valor correcto era el de 0,975. Esto. Pero ahora aquí se trata de una prueba de una cola. En el anterior, para dos grupos, es prueba de dos colas. Por eso sacábamos el que correspondía a 0,975. En cambio, aquí en el ANOVA es prueba de una cola. Por tanto, el valor correcto va a ser con el 0,95, que sería 3.24. ¿Está entendido? Entonces, en los ANOVAs es prueba de una cola. Por tanto, va a ser al 0,95, porque nos piden al 5%, entonces confiabilidad va a ser 0,95. Entonces, el valor es 3.24. No este otro. Cuidado que estén confundiendo al sacar el que corresponde al 0,975. Eso es para dos colas. Y la prueba de dos colas hemos utilizado para comparar dos grupos, nada más dos grupos. En cambio, aquí son más de dos grupos. Por tanto, es de una cola en el ANOVA. Entonces, el tabular es 3.24. Ese valor vamos a registrar. Entonces, el tabular aquí, necesitamos los grados del numerador con 16 y el nivel de significación. Con esos valores hemos ido a la tabla y hemos sacado 3.24. Entonces, con estos hemos entrado. Grados de libertad del tratamiento, que ha ido al numerador, que es 3. Del denominador, que ha sido 16. Nivel de significación al 5%. Con estos tres hemos ido 3 en la horizontal, 16 hasta abajo. Y al 5%, al 0,95 hay que buscar. La regla de decisión es el mismo. Si el F calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. ¿Cómo declaramos F? ¿Significativo o no significativo? Como el F es aquí menor al tabular, quiero decir que es no significativo. Si fuera mayor, significativo colocar. Y si es significativo, rechaza la hipótesis nula. Y si es menor, no rechaza la hipótesis nula. Conclusión, entonces. ¿Cómo son las varianzas? ¿Homogéneas o heterogéneas? En este caso, F calculado es menor al tabular. Por tanto, no rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que las varianzas son homogéneas, ¿verdad? Si el F calculado hubiese salido 4, por decirles, 4 es mayor. Por tanto, rechaza la hipótesis nula. Y en conclusión, que las varianzas son heterogéneas o diferentes. En este caso, las varianzas son homogéneas o son iguales.
Conclusión, entonces. En conclusión, hay N formas de poder redactar. Entonces, hemos realizado la prueba gráfica y la prueba analítica. Hemos visto que en ambos se acepta la hipótesis nula. Por tanto, llegamos a la conclusión de que los datos obtenidos con la dieta ABCD tienen varianzas homogéneas, con una confiabilidad del 95%. Preguntas, dudas. Ya, muy bien. Hasta aquí solamente hemos comprobado los supuestos, si se cumplen o no se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. Hasta aquí no sabemos si hay o no hay diferencias entre los tratamientos. Lo que nosotros queremos saber es cuál de los tratamientos es mejor. Pero hasta aquí los análisis que hemos hecho no nos responden a eso. Solamente son para comprobar los supuestos. Ahora ya sabemos que se cumplen los supuestos. Hay normalidad, hay homogeneidad. Por tanto, recién ahora vamos a hacer el análisis para saber si hay o no hay diferencias entre los tratamientos. ¿De acuerdo? Ojo, estos dos análisis que hemos hecho, normalidad y homogeneidad de varianzas, ya no lo vamos a hacer. Eso es para conocimiento de ustedes. ¿Cómo se realiza? Cuando ustedes estén haciendo su trabajo de tesis o algún trabajo de investigación, los tribunales le piden hacer la prueba de homogeneidad o la prueba de normalidad, entonces van a proceder de esa forma a realizar. Entonces, a partir de ahora, ya no vamos a hacer prueba de homogeneidad ni prueba de normalidad. Lo que acabamos de hacer ahora, ya no lo vamos a hacer. Vamos a suponer que se cumple normalidad y homogeneidad de varianza. Y directamente nos vamos a enfrascar en los cálculos para conocer, saber si hay o no hay diferencia entre los tratamientos, porque eso es lo que a nosotros nos importa, nos interesa de los trabajos de investigación. Entonces, a partir de aquí, sí, en todos los exámenes que vayamos a hacer para el diseño completamente al azar, cuadrado, latino, bloques al azar, desde aquí vamos a correr. Ya no vamos a hacer pruebas de normalidad, pruebas de homogeneidad de varianzas. Eso es para conocimiento de ustedes, para que lo apliquen en su vida diaria. Desde aquí sí es lo que nos interesa, lo que nos importa para saber si hay o no hay diferencia entre los tratamientos para luego recomendar cuál de ellos es el mejor. Como son supuestos nos dice, suponemos que se cumplen eso. Algunos investigadores son muy estrictos, hacen esas pruebas de normalidad, homogeneidad, para luego recién hacer lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces, prueba para los promedios de los tratamientos. ANOVA, el análisis de varianza, es igualito que el anterior. Listo, los resultados serán esos. A, B, C, los mismos resultados que hemos obtenido. Estos resultados hemos utilizado para hacer la prueba de normalidad y para hacer la prueba de homogeneidad de varianzas. Si son homogéneas o no son homogéneas. Entonces, en el examen nos dirán los siguientes datos obtenidos con 4 tratamientos con diferentes niveles de proteínas son tantos, listo, en cerdos o en vacas. A, B, A, 12, 10, 12, B, Y empezamos a responder a las preguntas. Totales. Calculemos los totales del tratamiento A, B, C y D. Primer total, ¿cuánto es? 12 más 10 más 11 más 13 más 10. ¿Cuánto sale? 56, Inge. 56. Tratamiento B.
60, 70. 80, Inge. 80. C. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. 99. 100, Inge. 100, Inge. 100. Último. 50, 60, 70. 79. Muy bien. 79, Inge. Gran total. $315. 315. Esto es el gran total. Entonces, en el examen, desde aquí van a correr. Ya no normalidad, ya no lo que hemos hecho. Listo, ya tenemos los datos, nos han dado que son incrementos de peso en cerdos con 4 raciones que tienen diferentes niveles de proteína, etcétera, etcétera. Y completamos con los totales, gran total. Hipótesis. Inciso A, planteamiento de hipótesis. Pregunta de examen es esto. ¿Hipótesis para quién? Para los promedios de los tratamientos. ¿Cómo vamos a plantear la hipótesis? ¿Qué vamos a decir de los tratamientos? ¿Que son iguales o son diferentes? En la nula. Iguales. Son iguales. ¿Respecto a quién? El ejemplo aquí era incrementos de peso. El ejemplo que hemos tomado, incrementos de peso, ¿no? Ya, las dietas a veces con diferentes niveles de proteínas son iguales respecto al incremento de peso promedio en cerdos. De esa forma van a plantear las hipótesis. Son iguales respecto a qué, pero al incremento de peso o al incremento de producción de leche, etcétera, etcétera. ¿En quiénes? ¿En vacas, en ovejas, en qué? ¿De qué tratan los tratamientos? Diferentes niveles de proteína. Entonces las raciones A, B, C, D tienen diferentes niveles de proteína. Queremos saber cuál de esas proteínas, qué nivel es el mejor para la ganancia de peso. La alternativa, lo contrario. Listo. Inciso A resuelto. Entonces ya saben, desde aquí vamos a correr. Inciso A, planteamiento de hipótesis. Inciso B, ANOVA al 5%, el análisis de varianza, o sea, el cuadrito ANOVA debemos construir. Y para construir ese cuadrito, previamente debemos calcular sumas de cuadrados. Lo primero, factor de corrección. ¿El factor de corrección es igual a qué? Ya hemos calculado ese dato. El gran total al cuadrado. Muy bien, dividido entre Número de datos. número de datos observados, ¿no? ¿Cuántos datos en total se han observado del experimento? Factor de corrección. Entonces, en el examen tienen que colocar así: factor de corrección igual a gran total al cuadrado dividido entre n. Luego reemplazar valores. Gran total, ¿cuánto es el gran total? 315, Inge. Ya, muy bien. Reemplazar valores. N es 20, porque 20 datos son los que se han observado. Inge sale 4.961.25. Ya hay un valor. Verifiquen. Está bien, Inge. Ya, muy bien. 4.961.25. Factor de corrección. Ahora, ¿qué se calcula? ¿Qué se calcula? Ya hemos calculado hace rato. El mismo orden tienen que ir aprendiendo. En todito se va a aplicar lo mismo, la misma secuencia. Por eso todo esto es mecánico.
dominan esto, los cálculos, las secuencias, no van a tener ningún problema con los demás cálculos en los otros modelos que vamos a seguir estudiando. ¿Qué se calcula? Factor de corrección, ¿quién viene? ¿Suma de cuadrados de quién? Suma de cuadrados totales. Muy bien. Suma de cuadrados totales. También ya saben qué valores hay que manejar para calcular la suma de cuadrados totales. Toditos los observados, elevando al cuadrado menos el factor de corrección. Entonces, todos los observados, menos el factor de corrección que ya hemos calculado. Reemplazando valores, entonces, lo que hemos observado, 12 al cuadrado más 10 al cuadrado más puntos suspensivos, el último valor, que es 16 al cuadrado. En total vamos a tener 20 datos, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Alguien ya ha calculado? ¿Inge puede ir a los datos? No tienes los datos, tienes que copiar en tu cuadernito. Ya, enseguida vamos a volver, ¿ya? Aquí tenemos solamente, a ver. En clases tenemos 12 estudiantes. Aquí tenemos, en mi lista tengo 21. Alberete. No está. Antequera. Presente, hija. Alberete. Presente, hija. Antequera. Antequera. Presente, Inge. Un ratito, voy a llamar lista, ¿ya? Campos, Daniela. Presente, Inge. Choque, Jenny. Choque, Vilca. Cruz, Jorge. Delgadillo. Presente, Inge. Estupiñón. Flores María. González Copa. Presente, Inge. Márquez Adrián. Martínez. Estefanía. Michovich. Montesinos. Muraña. Murillo. Quispe. Calcina. Ríos. Soruco. Presente. Yuca. Presente, Inge. Zambrana. Presente, doctor. Digo, ingeniero. Ya, muy bien. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Apenas hay 9. Ya, ni modo. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Inge, vaya los datos un ratito. Inge, a mí me ha salido 223.75. 223.75, ya. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí nos falta calcular la suma de cuadrados totales, van a calcular para la próxima clase. Luego la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrado del error. Hasta el error van a calcular, ¿de acuerdo? Y si pueden, hacen el cuadrito ANOVA, que es igualito que al anterior, solamente van a cambiar los valores, los datos nada más, después el procedimiento es igual. Entonces aquí vamos a quedar, la próxima vamos a continuar, ¿listo? ¿Alguna consulta, algo? Sí, Inge, ¿le vamos a mandar como tarea eso? No, yo voy a, por lista, voy a decir fulano de tal, cuánto sale esto. Para su cuaderno de apuntes, ustedes van a hacer ahí, en su cuadernito de apuntes. La próxima yo voy a llamar por lista, por decirles, Soruco, ¿cuánto sacó la suma de cuadrados totales? Tanto. Zambrana, ¿cuánto sacó el error? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, Inge. Está bien, Inge. Ya, entonces nos vemos la próxima. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao.